Buenas noches, profesora. Mi nombre es Génesis Ledesma Ulloa. Estoy cursando la carrera de Ciencias Criminológicas. El tema a exponer es sobre el origen y fundamentos del derecho internacional humanitario. Es importante conocer cómo surge el derecho internacional humanitario. La creación del derecho internacional humanitario viene desde años atrás, pero empieza a originarse en el año 1864. Como lo menciona Ramírez 2010, el derecho internacional humanitario tiene origen desde 1864, cuando se logró una conferencia internacional para velar por las personas heridas en la guerra, es decir, asegurar la protección de las personas en combate. Se creó el Convenio de Ginebra. En este documento se declara y se formulan las primeras normas para la protección de los heridos y enfermos en combate. En el año 1859 y 1949 fueron los años claves para el desarrollo del derecho internacional humanitario. En el año 1949, el derecho internacional humanitario tuvo un logro con la firma de los 4 convenios de Ginebra. Hubieron acontecimientos donde murieron muchas personas. En 1914 se lanzaron cohetes. En la Segunda Guerra acabaron con 70 millones de personas. La mayoría eran civiles. Estos hechos fortalecieron el derecho humanitario. Se revisó la convención actual y la aprobación de 4 convenios de Ginebra. Esto es un poco lo que fue el surgimiento del derecho internacional humanitario. Pero, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Como se mencionó en el documento del Comité Internacional de la Cruz Roja 2023, es un conjunto de normas internacionales, convenciones, destinadas a resolver los problemas causados directamente por conflictos armados, tanto los internacionales y no internacionales. Se encargan de proteger a las personas y los bienes afectados o que podrían verse afectados en caso de guerra. Como se mencionó, el derecho internacional humanitario se aplica en 2 situaciones: el conflicto armado internacional y el conflicto armado sin carácter internacional. Los tratados principales del derecho internacional humanitario que se aplicaron en caso de guerra son los 4 convenios de Ginebra de 1949 y su protocolo adicional 1 de 1977. 4 principios del derecho internacional humanitario. Los principios del derecho internacional humanitario buscan responder a un mínimo de humanidad y disminuir la guerra por medio de las normas establecidas que deben tomar en cuenta los que participan en el combate. El primer principio es el principio de distinción. Como menciona Ramírez 2010, en el protocolo 1 se decreta que las partes en conflicto deben hacer distinción en todo momento al respecto a las personas protegidas por el derecho humanitario, combatientes y no combatientes, bienes civiles y militares. En el artículo 48 del protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra, 1949, las operaciones militares están dirigidas a combatientes y los objetos militares, la población civil, goza de protección. El principio número 2, principio de prohibición de causar males superfluos o sufrimiento innecesario. Como lo menciona Ramírez 2010, este principio restringe las tácticas militares en los métodos empleados en la guerra con el objetivo de evitar daños contra la vida e integridad física de las personas y los bienes materiales. El principio número 3, principio de proporcionalidad. Este principio consagra el uso de la fuerza para cumplir las metas de la guerra, pero también restringe las tácticas militares para que los actos de guerra no sean excesivos o incriminados. Ramírez 2010, página 9. Es decir, la guerra no está prohibida, pero se debe buscar proteger a las personas de los ataques que causan daño tanto a las personas como a los bienes. El principio número 4, el principio de precaución. Como menciona Ramírez 2010, se estipula que las acciones militares se deben realizar buscando conservar a la población civil, tanto a las personas como a los bienes civiles. Se deben tomar precaución para lograr disminuir el número de muertes y personas heridas. Los principios mencionados son parte del derecho internacional humanitario que velan por la población civil buscando disminuir la muerte de personas. Es importante saber que el derecho internacional de los derechos humanos y cuál es la diferencia entre el derecho internacional humanitario. Como se menciona en el Comité Internacional de la Cruz Roja 2023, el derecho internacional de los derechos humanos es un conjunto de normas convencionales donde se estipula el comportamiento y los beneficios que las personas tienen o que pueden exigir al gobierno. Es decir, se decretan los derechos humanos de todas las personas. Todas las personas poseen de sus derechos por el simple hecho de ser seres humanos. El derecho internacional de los derechos humanos se encarga de promover y proteger los derechos de las personas. Es importante mencionar que hay entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es importante mencionar las diferencias entre ambos. Según Ramírez 2010, el derecho internacional de los derechos humanos se encarga de poner un límite al poder del Estado, velando por los derechos de las personas ante la sociedad y el Estado. El derecho internacional humanitario se encarga de proteger a los civiles y a los bienes afectados, regulando la relación entre los Estados y buscando un equilibrio de interés. El derecho internacional de los derechos humanos se aplica a todas las personas sin importar su nacionalidad, la raza, el sexo, el color, es decir, los derechos son para todas las personas y se aplican en todo tiempo. El derecho internacional humanitario se aplica solo en tiempo de guerra, tanto en conflicto armado internacional y en conflicto de carácter internacional. El derecho internacional de los derechos humanos, su principal objetivo es velar por el bienestar, la libertad y las garantías de las personas, logrando el desarrollo del ser humano. El derecho internacional humanitario, su principal objetivo es proteger a las personas que no participen o que ya no hacen parte de las hostilidades militares, de esta manera lograr disminuir el sufrimiento.
Algunos instrumentos jurídicos del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración contra la Tortura y el Tratamiento Cruel, Inhumano o Desgradante de 1975, la Convención contra la Tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanas o degradantes de 1987. Algunos instrumentos jurídicos del derecho internacional humanitario: los 4 convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Colombia mediante la Ley 5 de 1960, los protocolos adicionales de 1977 a los 4 convenios de Ginebra, Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos. Estas serían las diferencias entre ambos. Para finalizar, es importante analizar la situación que se presentó en la película Las tortugas pueden volar. Según los acontecimientos de esta guerra, donde se vieron afectadas muchas personas, principalmente podemos ver que los más afectados fueron los niños. El derecho internacional humanitario sí debía ser aplicado en el tiempo de guerra. Sin embargo, en la película no fue aplicado, no se protegieron a las personas, tanto civiles como los combatientes. Se evidencia un abandono de los niños, que sufrieron mucho por la guerra. Como se indica en el Comité Internacional de la Cruz Roja 2023, el derecho internacional humanitario debe ser aplicado en tiempo de guerra para resolver los conflictos armados internacionales e internacionales. Es evidente que en la película no fue aplicado, sin embargo sí debió ser aplicado. Analizando la situación en la película, podría mencionar 3 principios que tutelan el derecho humanitario y que fueron violados. El principio de distinción fue leccionado, los dos países en conflicto no hicieron distinción, se involucraron a combatientes y no combatientes. En la película se puede observar cómo sufrieron los niños, quedaron desamparados y tenían que ver cómo se defendían. No se protegió a la población civil. Otro principio que se vio afectado fue el principio de precaución. Ese también fue violado, no se respetó. Se puede observar cómo había minas por todos lados. Eso podía causar la muerte y lesiones a una persona. Incluso se puede observar cómo una mina le causó lesiones graves a un niño. Y por último, se puede evidenciar que no se aplicó el principio de prohibición de causar males superfluos o sufrimiento innecesario. Se emplearon tácticas militares, había armamento, la integridad física de los niños se vio afectada. Se puede observar cómo había niños afectados, habían perdido partes de su cuerpo, una pierna, un brazo. En realidad es muy triste la situación que se evidencia en la película. El derecho internacional humanitario debió ser aplicado para proteger a los civiles y buscar una solución que les interesara a ambas partes para disminuir el sufrimiento y la muerte de las personas. Eso sería todo. Muchísimas gracias.